al tiro porque vamos a hacer un pequeño resumen. Quizás por eso no me demoramos más porque hago más resúmenes que avance. Entonces, vamos a hablar de que si tenemos un subconjunto del espacio vectorial, se va a llamar un sistema generador, ¿cierto? Siempre y cuando todos los elementos del conjunto se pueden escribir como combinación lineal de los elementos del conjunto alfa. Ese es un sistema generador. ¿Ya? Y entonces podemos también definimos una representación, ¿cierto? En forma matricial para los sistemas generadores, que después lo vamos a ocupar harto, así que esto es que por el momento es como medio raro, pero después se va a usar bastante. Entonces, el corchete del A de B con respecto a la base alfa, ¿cierto? Va a tener una representación C1 hasta Cn, que son los coeficientes de la combinación lineal de los elementos de la base alfa. Entonces, si cambiamos la base alfa, estas coeficientes van a ser diferentes. Pero nos dimos cuenta, ¿cierto?, que no solamente necesitamos sistemas generadores para que tengan una única representación, necesito algo más. Por ahí mostramos de que había más de algún elemento, ¿cierto?, que se puede escribir el cero de dos distintas maneras. Entonces dijimos, ya, esa es como, acá están las dos distintas maneras de escribir el cero. Entonces tenemos que tener otra propiedad adicional, ¿cierto?, para que esa representación matricial sea única. En ese punto estamos. Y entonces, esa representación única del cero es la siguiente propiedad, que es decir que un conjunto es linealmente independiente. Un conjunto linealmente independiente si se escribe de una única forma el cero. Así, rápido y simple la definición. Quiero que pase eso, entonces le voy a poner que los elementos que cumplen esa condición van a llamarse linealmente independientes. Pero en estricto rigor, uno no va a buscar siempre, o sea, que escriba de una única forma el cero, como una combinación lineal de los elementos de alfa, traducido matemáticamente, es decir, que el cero se puede escribir como una combinación lineal de los elementos donde todos los coeficientes tienen que ser ceros. Eso es, aquí así determino que los elementos del conjunto son linealmente independientes. Si existen algún elemento de los coeficientes que es distinto de cero, quiere decir que voy a tener esta y además la otra que encontré. Entonces no va a ser una única forma de escribir el cero y por lo tanto ese conjunto no va a ser linealmente independiente. Si no pasa eso, le vamos a llamar que es linealmente dependiente. Así que en realidad así definimos dos tipos de conjuntos, los LI y los LD, ya como linealmente independientes, como dos palabras grandes, le decimos que es LI y el otro linealmente dependiente, LD. Entonces ahí vimos algunos ejemplos, que aquí vimos que era linealmente dependiente, y entonces definimos un conjunto tal que es un sistema generador y además es linealmente independiente, que tiene esas dos condiciones, los vamos a llamar base. Diremos que alfa es base. O sea, una base es un conjunto que es un sistema generador para el espacio vectorial y además los elementos son linealmente independientes. Si cumplen esas dos condiciones, quiere decir de que existe únicos escalares U que se pueden escribir, o sea, únicos escalares A1 hasta N, tal que cualquier elemento del espacio vectorial U se puede escribir como combinación lineal de ellos. Y entonces, equivalentemente, pensando en nuestra representación matricial, esta representación del espacio vectorial en las matrices es una función biyectiva, es decir, esto cumple para todas las matrices, ¿cierto? Y además unívocamente, es decir, para cualquier elemento U existe una única matriz y para cada matriz existe un único U tal que están relacionados. Donde acuérdense que U es el elemento del espacio vectorial. Tengo que escribir el alfa, que alfa es la matriz, es la base que estoy considerando. Y entonces acá yo puedo escribir los elementos de alfa y multiplicados por ciertos escalares, y esos escalares son los coeficientes de la matriz. Entonces una base es un conjunto que cumple estas dos condiciones. Y entonces vimos
nosotros ya habíamos visto algunos sistemas generadores como ejemplo, ¿cierto? Y ahora vimos de que estos sistemas generadores además eran linealmente independientes y por lo tanto en realidad no solamente son sistemas generadores, sino que son bases. Como en el ejemplo de la base canónica, por eso es CDN, base canónica de KDN o de RDN, que son los E1 hasta N, que se van a escribir así. Este es un sistema generador, ya lo vimos, ¿cierto? Y mostramos de que era linealmente independiente porque multiplicamos por escalares y mostramos que todos sus escalares son todos ceros. Entonces cumple las dos condiciones y por lo tanto C es base. CDN es base para RN o KDN. Otro sistema generador que habíamos visto era M de N cruces, que era el conjunto de matrices SU y J, ¿cierto? Donde I varía entre 1 y N y J varía entre 1 y S, ¿cierto? Donde los SU y J son matrices tal que vale 1 en la entrada IJ y los demás son ceros. Entonces, E11 es 1 y los demás son 0. 1, 2 es, aquí está el 1 y los demás son 0. Entonces, la base canónica para las matrices de 2 por 2 van a ser estas 4 matrices. Y eso es base porque vimos que este es un sistema generador y podemos demostrar, y demostramos, ¿cierto?, de que todos los coeficientes son 0. Es decir, si yo multiplico a 1 por E1 más a 2 por E12, me queda esta matriz. Dos matrices son iguales siempre y cuando todas las entradas son iguales. Entonces 0 es igual a 1, 0 es igual a 2, 0 es igual a 3 y este 0 es igual a 4. Y sale de inmediato que es una base. Otro ejemplo que vimos, bueno, este es la base canónica de los polinomios. Estamos viendo solo bases canónicas. Es decir, existen más bases para los elementos, para los espacios vectoriales. Y esta es la base más simple, la canónica. Ya, para los polinomios de cualquier grado va a ser un conjunto infinito porque tenemos grados no infinitos, pero tenemos una cantidad infinita de polinomios de grados grandes. Así que esta es una base infinita. Y entonces cualquier polinomio se puede escribir en esta base porque voy a escribir para elementos, coeficientes distintos de ceros hasta el grado que sea y después los coeficientes todos son ceros. Entonces, si se puede escribir cualquier elemento, va a ser un sistema generador. Y el cero es de esta forma, un cero polinomial. Y entonces va a ser igual al 0 de la combinación lineal. Y por lo tanto, tengo que A0 es 0, A1 es 0, hasta A sub t es 0. Por lo tanto, también es un linealmente independiente los elementos de la base, del conjunto, y por lo tanto es base. Y nosotros aquí habíamos dicho de que en realidad K de X es el conjunto de todos los polinomios y también habíamos visto K de N de X, que este es un subespacio del de acá, ¿cierto? Donde este es el subespacio de todos los polinomios de grado menor o igual a N. Así que este tiene una base canónica finita, porque hasta N. Pero este de acá tiene una base canónica infinita, porque tiene todos los grados. Así que tendría que ser eso. Bueno, aquí hay un desorden más o menos, pero vamos a detallarnos en lo que dice cada uno. En el ejemplo dice de que, vamos a ponerlo hasta más grande. Ahí. Entonces, vamos a considerar alfa una base para el conjunto KDN. Dice una base, como le estoy diciendo, dice una base y no la base, porque hay más de una base. En los ejemplos que vimos recién, ¿cierto? Vimos las bases canónicas para varios tipos de espacios vectoriales, pero también podemos encontrar otras bases, ¿ya? Como ayudado, por ejemplo, por la forma de encontrar otro sistema generador. Eso va a ayudar bastante para encontrar otra base, por ejemplo. Y otras bases también para poder encontrar es de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo una base y entonces si yo multiplico por un escalar C por alfa, es decir, multiplicar por C a todos los elementos de la base, ¿cierto? También voy a tener una base y es una nueva base. Bueno, obviamente C tiene que ser distinto de 0.
Entonces ya tengo una base y puedo encontrar entonces cualquier otra base, multiplicando todos los elementos por una constante. Otra forma de hacer otra nueva base es tomar un alfa más, que le pusimos alfa más porque voy a tomar el primer elemento, este es como del sistema generador. Tomo el primer elemento, el segundo, el primero más el segundo, el tercero, el primero más el segundo más el tercero, y así el último va a ser la suma de todos, ¿ya? Entonces, cada entrada, cada elemento del conjunto, ¿cierto? Va a ser la suma de los otros anteriores. Entonces esto genera un nuevo conjunto, ¿cierto? Y este conjunto es una nueva base, pero también para el mismo espacio vectorial. Y entonces en realidad, en general, si tenemos una base beta, que está escrita acá, ¿cierto? Donde los WJ son AI más BI, ¿cierto? O sea, combinación lineal de los elementos de BI, donde BI es la base de alfa, ¿cierto? Quiere decir de que beta es una nueva base. Es decir, si yo combino estas dos, es decir, multiplicar, tengo por un lado suma, ¿cierto? Y por otro lado multiplico por escalares, voy a construir otra base nueva para el mismo espacio vectorial. Así que claramente no es única la base. Fíjense que va a ser una cantidad infinita, siendo que puedo elegir infinitos C distintos. Así que ya ahí está la infinitud de las cantidad de bases diferentes que puedo encontrar. Bueno, ahí está la demostración que lo hicimos la otra vez, así que no lo vamos a hacer de nuevo. Y tenemos el teorema, y creo que hasta aquí llegamos, que decía que sea B un K espacio vectorial y alfa una base de B, donde alfa tiene elementos B1, B2 hasta Bn. Entonces cualquier subconjunto de B que posea más de n elementos va a ser linealmente dependiente. Y esto está súper relacionado con lo que, bueno, el teorema es lo que dice acá en simbolito. Si yo tengo una base, entonces cualquier otro conjunto con un elemento más, ya va a ser linealmente dependiente. Y bueno, si el dependiente, entonces no va a ser base. Eso es lo que dice el teorema. Vamos a ver la demostración. Entonces, dice, en efecto, consideremos la base, sea alfa, la base de B. Y consideremos un conjunto beta. Fíjense que aquí yo le puse un n más 1, pero en realidad como dice que es mayor que n, aquí le podemos suponer que beta es otro conjunto, un conjunto de B, donde tiene ese elemento donde ese es mayor que n. Ya, o sea, beta, no sé si se ve bien, lo vamos a escribir aquí, W1, W2, hasta WN, WN más 1, y así hasta WS. Esos son los elementos de beta. Ya puse los otros ahí para que se vean que son más. Entonces, tengo que demostrar que es linealmente dependiente. Entonces vamos a hacer la combinación lineal. Vamos a hacer la combinación lineal, ¿cierto? De los elementos de beta y igualar a 0. Así yo veo que es si es linealmente independiente o dependiente. Entonces vamos a hacer la, como dice aquí, vamos a hacer, queremos mostrar que beta es LD. Entonces para eso tengo que hacer esta combinación lineal. C2W2 más CNWN más CN más 1, W1, N más 1 más CSWS. Y es igual a 0. Al 0 de B. Entonces, pero W no es una base. No dice que es una base. Dice, sea B un espacio vectorial y alfa una base. Alfa es base. Entonces, cualquier, vamos a poner aquí destacado, cualquier subconjunto
de B, así que beta es un subconjunto de B. Entonces, si beta es un subconjunto de B, eso quiere decir que todos los W sub I, todos los elementos, se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Vamos a poner acá. Ya, todos los W sub I se pueden escribir así, y eso es lo que dice acá. Como alfa es una base, entonces en primer lugar, cada elemento de B tiene una representación como una combinación lineal de sus elementos. Y en particular, los W sub I van a tener su representación y va a estar dado así. Esto no se ve mucho como acá. Entonces, como todos los W sub I se pueden escribir así, entonces esto se puede escribir como C1 K igual 1 hasta N. Lo vamos a poner así. A1K por B sub K. ¿Cierto? El W1 es este. Le puse 1K, ¿cierto? Por el índice 1 y el K es el índice de todos los demás. Más C2. Ok, y si no voy a tener letras para escribirlas tanto. A sub 2K, D sub K. Y así sucesivamente hasta C sub S por la suma de K igual 1 hasta N de A sub S K por P sub K. Entonces tenemos eso. Que va, seguro que está aquí. Ya, entonces, aquí está. Bueno, aquí está más ordenadito. Entonces dice que W1 se va a escribir así. El W2 lo voy a escribir así. Fíjense que está haciendo la misma notación que yo había puesto que W1 era igual a la suma de los A sub 1K por B sub K. K igual 1 hasta N. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es A11, B1 más A12, B2 más hasta A1N, BN. Fíjense que es exactamente la misma que está aquí. Entonces el W va a ser así, y el W sub I va a ser así, y el WS también. Cada uno de ellos, y entonces los voy a sumar, que es lo que yo estaba haciendo aquí. Aquí ya está la suma. Aquí lo están haciendo más ordenadito. Lo sumé y yo quiero que este lado sea igual a 0, ¿cierto? Pero este lado me queda así. ¿Por qué me queda así? Porque fíjense que si yo sumo, todos los primeros términos tienen un B1, así que los puedo factorizar. Entonces me queda un coeficiente por B1, un coeficiente por B2 y un coeficiente por Bn. Todo lo que está aquí, C1A1N, C2A2N, C sub I, A sub IN, C sub S, A, SN, todos ellos, aunque tengan muchos índices, todos son coeficientes, son números reales, ¿cierto? Me va a quedar una suma de ese término, ¿cierto? Pero todos son valores reales. Pero tenemos que alfa, voy a poner aquí, alfa es base. ¿Qué quiere decir que alfa es base? Quiere decir de que esto de aquí es igual a 0. ¿Cierto? Porque si alfa es base, en particular es linealmente independiente. Y si es linealmente independiente, la combinación lineal de coeficientes por los elementos del conjunto alfa tienen que tener una única forma de escribir el ser. Es decir, los coeficientes, y todos los coeficientes tienen que ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces ahora tengo, no sé si esto está más abajo. Sí. Ahora tengo que cada uno de ellos es igual a 0. Eso es lo que estoy diciendo acá y está escrito aquí. Cada uno de ellos es igual a 0. Pero si es igual a 0, es como bueno. Si es igual a 0, ¿cierto? Esto quiere decir de que tenemos esta suma.
Si es igual a 0, tenemos esta suma. Si tenemos esta suma, sí, es una sumatoria, tenemos esta suma. Y entonces, tengo un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Tengo un sistema de ecuaciones que puedo pensar que las coordenadas que yo quiero conocer, ¿cierto? Nuestras coordenadas, ¿cuáles son las incógnitas aquí? Todavía yo no sé. Estas. Estoy suponiendo y yo quiero demostrar que C sub i es igual a 0 o C sub i es distinto de 0 para algún i, ¿cierto? Si es para algún i distinto de 0, entonces va a ser linealmente dependiente. Eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces mis incógnitas son los C sub i. Ya, como aquí estoy definiendo los W como conocidos, entonces conozco estos elementos. Y por lo tanto, sigue siendo incógnita nuestro C. Entonces, en nuestro sistema de ecuaciones, las incógnitas son los C, son los que yo quiero encontrar. Y entonces, quiero saber si este sistema de ecuaciones tiene solución o no. Bueno, para saber eso, ¿cierto? Tengo que hacer la representación matricial. A11, A21, hasta AS1, A12, A22, hasta AS2, y A1N, A2N, ASN. Pero esta es una matriz de S por N. De S por N filas. Entonces no hay una cantidad, no son iguales, como N es menor que S, ¿cierto? Este sistema homogéneo va a tener infinitas soluciones, ¿ya? Porque tiene mayor cantidad de filas que columnas. Sí. Entonces, beta tiene que ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque si tiene infinitas soluciones, quiere decir de que algún C sub i, eso quiere decir que algún C sub i se puede escribir dependiendo de algún C sub j, por un cierto K, no sé. Y entonces esto es distinto de 0, puede ser que sea distinto de 0. Y entonces no hay una única forma de escribir el 0, y por lo tanto beta va a ser linealmente dependiente. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? se supone de que se sabe que A sub i es 0. No, no se sabe que son ceros, se saben los valores, o sea, no son mis incógnitas a determinar en este sistema. Lo que yo quiero Arribita, por ejemplo, donde está como una sumatoria, esto sí es cero, todo esto sí es cero. pero eso solamente se sabe porque se está como sacando el 0 del B. Porque alfa es base. Si alfa es base, fíjate que aquí lo que me quedó es una combinación lineal de elementos de beta, de alfa, perdón, elementos de alfa, con algún paréntesis gigante, pero este paréntesis gigante son coeficientes. Entonces es un coeficiente multiplicado por elemento de alfa, más, un coeficiente por un elemento de alfa. Pero como alfa es base, estos coeficientes tienen que ser ceros, porque B1 hasta Bn son linealmente independientes. Acuérdate que sea base, necesito, entonces es un sistema generador, y además alfa es linealmente independiente. Decir que es base, ya sé que valen esas dos. Entonces, si yo sé que valen esas dos, yo sé que cualquier combinación lineal de los elementos de alfa, del 0, me dice que los coeficientes todos son ceros. Y este, si quieren, lo podemos llamar B sub 1 y este B sub n. Y entonces todos los B sub i son iguales a 0. ¿Ya? Porque aquí yo escribí entonces, escribí
El 0 de B es como B1 más hasta BN. Entonces esta es una combinación lineal con coeficientes, ¿cierto? Reales, y los B sub I hasta los B sub N son elementos de alfa, alfa es base, entonces de inmediato, como yo ya sé que es base, eso se cumple de que para todo I que pertenece a 1 hasta N, B sub I es igual a 0. Todos los coeficientes son 0. ¿Pero cuáles son mis coeficientes B sub I? Son estas sumas. Ya, ahí me queda un poco más claro eso, pero lo que todavía no entiendo es lo del C sub I. O sea, ¿por qué, por ejemplo, al Acá abajo, hacerlo matriz, o sea, como del cambio como de sistema de ecuación a matriz y después abajo, ahí como que no entiendo por qué sabemos de C? ya, porque aquí ahora nosotros tenemos que cada uno de estos es igual a 0, así que tenemos este sistema. Este sistema escrito, no estamos haciendo nada, solo escribirlo diferente, escribir la sumatoria, desglosada, me queda entonces un sistema de ecuaciones. Y entonces este sistema de ecuaciones, quiero saber si tiene solución o no, ¿ya? Como n siempre es menor que s y no es menor igual, entonces lo que estamos diciendo de que en realidad este sistema va a tener una cantidad más incógnitas, fíjense que va a tener de 1 hasta s incógnitas y n filas, o sea, ¿sí? N ecuaciones, o sea, voy a tener más incógnitas que ecuaciones. Más incógnitas que ecuaciones, y por lo tanto, entonces va a tener infinitas soluciones. Como tiene más incógnitas que ecuaciones, en algún momento, solo basta uno, pero seguro que voy a encontrar más de uno, que un C sub I se va a poder escribir como una combinación de otros C sub J. Eso lo dije como diciendo de que en realidad por eso tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Eso es porque el n es menor estricto que s. Si era menor o igual, ahí podría llegar a ser igual y por lo tanto podría tener solución. Pero nosotros no estamos tomando el caso de que sean iguales, porque nuestro teorema dice que para cualquier subconjunto que posea más de n elementos, entonces ya este conjunto tiene más de los elementos que tiene la base. Nunca va a tener los mismos. Entonces eso hace que este sistema de ecuaciones tenga más incógnitas que ecuaciones. Y eso es lo que hace que un sistema tenga infinitas soluciones. ¿Sí? Sí, me quedó mucho más claro. Gracias, profe. Ya. Así que fíjense que esta demostración como que usamos casi todo lo del curso. Usamos matrices, sistemas de ecuaciones, combinaciones lineales. Y es solamente para decir de que en un espacio vectorial, si tenemos una base, cualquier subconjunto que posea más elementos no va a ser base. Eso es lo que está diciendo. En realidad el corolario que sale de inmediato es esto. Todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, es decir, el mismo número de vectores. Tienen la misma cardinalidad. Porque si tuvieran menos, entonces falla que generen todo el espacio vectorial. Si yo tengo alfa, que es igual a B1 hasta Bn, ¿cierto? Y si ahora considero beta, en vez de más, menos, en realidad puedo elegir otros, pero puedo elegir también uno que tenga uno menos. Este conjunto puede que, bueno, en realidad no es que puede, no va a generar todos los elementos del conjunto alfa. Así drásticamente. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Esto no es una demostración, solo un ejemplo. Por ejemplo, si alfa es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ya, esta es la base canónica para R3. Si ahora consideramos beta igual a 1, 0, 0 y 0, 1, 0, obviamente este es un subconjunto de R3, pero nunca va a ser igual. Y no va a generar todo R3. ¿Por qué?
Piensen en un elemento, por ejemplo, el 0, 0z, para cualquier z. No, pongámosle número, ya que estamos poniendo todo número. 2. Este no voy a poder encontrar ningún c que multiplicado por 1, 0, 0 más otro c multiplicado por 0, 1, 0 me dé este valor. No existen. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar C1, C2, 0. Entonces no hay ningún elemento, aunque yo coloque C1, 0, C2, 0, me va a dar el 0, 0, 0. Y si coloco cualquier otro, nunca me va a dar porque este tiene entrada distinta de 0 en Z y estos elementos, ninguno tiene coordenadas distintas de 0 en Z. Entonces no puede generar todos los elementos de R3. Entonces este no puede ser un sistema generador y por lo tanto no es base para R3. Entonces no puede tener menos y la del teorema dice no puede tener más. Entonces el corolario es que todas las bases de un espacio vectorial, aunque sean muchas, todas tienen la particularidad de que todas tienen la misma cardinalidad, es decir, todas tienen la misma cantidad de elementos. Tienen el mismo número de vectores para una base. Es decir, todas las bases de R3 van a tener 3 vectores. Podemos tener el 1, 1, 0, no sé, 0, 1, 0 y 1, 1, 1. Esa es otra base, pero yo sé que es base porque tiene, por lo menos, al principio uno puede decir, bueno, tiene pinta de base porque por lo menos tiene 3 elementos. ¿Ya? Ahí habría que ver si genera y si son linealmente independientes. ¿Ya? Pero si uno ve un espacio vectorial y ve una cantidad diferente de elementos de la base, entonces va a decir, ah, estos no todos son bases. Eso es como que quiero decir. Y entonces, usando ese teorema, o el corolario en realidad, uno puede definir lo siguiente. Si B es un K espacio vectorial, llamaremos dimensión del espacio vectorial sobre el cuerpo de escalares K a la cardinalidad de una base de B. Y la denotaremos por dim de B, dim sobre K de B. Ya, como todas las bases tienen esa propiedad, todas las bases tienen la misma cardinalidad, esa cardinalidad le vamos a llamar un nombre específico y vamos a llamarlo como la dimensión del espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, NRN sobre el cuerpo de los reales, entonces voy a tener una cantidad n de elementos de la base. ¿Por qué? Porque fíjense que basta calcular la cantidad de elementos de una base conocida. Por ejemplo, la canónica. Entonces, en particular, aquí esta es la base canónica para R3, tiene tres elementos, entonces la dimensión de R3 sobre el cuerpo de los reales va a ser 3. ¿Ya? Porque fíjense que hay que pensar en qué cuerpo estoy, ¿ya? Porque pueden ser que la combinación lineal puedo hacer con coeficientes complejos también, y esa dimensión va a variar. Pero si estoy en los reales sobre R3, la dimensión va a ser 3. La dimensión de los complejos con el cuerpo de los complejos va a ser n. ¿Ya? Aquí estoy, los dos están relacionados. Tengo los complejos y estoy en el cuerpo de los complejos. Así que va a ser dimensión n. Pero, por ejemplo, la dimensión de los complejos, pero sobre el cuerpo de los reales va a ser 2. ¿Ya? Porque ahí estamos pensando en nuestros complejos como si fuera el plano cartesiano, ¿cierto? Y el plano cartesiano está generado por 2 elementos, ¿ya? Donde cada elemento está con respecto a un eje. En cambio, si lo pensamos así, si pensamos los complejos de esta forma, la dimensión de los complejos sobre los complejos es 1, ¿ya? Porque
acuérdense que el plano complejo, si lo veo como los complejos, necesito un elemento Z para generar todos los complejos, ¿cierto? Pero si ahora yo lo veo los complejos como coordenadas X, coordenada Y, entonces voy a tratar en una combinación con los valores reales. Este Z en realidad va a ser un X, 0 más Y, 0, 0, perdón, 0, Y. Y entonces en realidad esto va a estar generado por dos elementos. Y esto es X, 1, 0 más Y por 0, 1. Entonces ahí tengo los dos elementos complejos, ¿cierto? Y entonces por eso la dimensión es 2. En cambio acá, esto se puede escribir como un complejo. Esto es porque esto se puede generar como un X más Y, Z. X más Y. Entonces se puede generar como un número complejo cualquiera. X. Eso. Sí. Entonces por eso tiene base un elemento, se genera un elemento. O sea, yo multiplico por cualquier escalar aquí y puedo encontrar cualquier número complejo. Pero si lo veo así con respecto a los ejes, entonces tengo dos elementos que son números complejos, pero sus coeficientes son números reales. Aquí el número que yo voy a multiplicar no es necesariamente real. Puedo multiplicar por un A más BI. ¿Ya? Porque el coeficiente aquí es complejo. Por eso la diferencia entre las dimensiones. Entonces la dimensión va a depender del espacio vectorial y también del cuerpo donde voy a estar definiendo los coeficientes. La dimensión de los polinomios reales sobre los reales, ¿cierto? Va a ser n más 1. Claro, porque la base para estos polinomios de grado n es, la base canónica es 1, x cuadrado hasta x a la n. ¿Sé cuántos elementos hay? N más 1. Entonces la cardinalidad de todos ya no importa la base que voy a considerar, la dimensión es n más 1. Todas las bases tienen que tener esta misma cantidad de elementos. Y como los polinomios, dijimos que este conjunto de los polinomios en general, la base canónica es una cantidad infinita, entonces la cardinalidad va a ser infinita. Y la dimensión de las matrices de n por s, ¿cierto? Va a ser n por s. Claro, porque acuérdense que las matrices de mn cruz s eran todas las matrices, pero las canónicas habíamos dicho E11, E12, E13, ¿cierto? Y en realidad vamos a tener que poner todas las entradas hasta la ENS. Todas. Para que quede este con un 1 aquí y todo 0. ¿Cierto? Después 0, 0. Después aquí el 0 en la segunda y después todos ceros. Y así hasta la última. Que va a ser esa. Entonces, la cantidad de matrices que voy a encontrar son n por s. Entonces, esas son las dimensiones. Entonces, las dimensiones es un número que me va a decir la cantidad de elementos que tienen las bases. Entonces, un número fijo para todos los espacios vectoriales. Siempre la dimensión de Rn, ¿cierto? Sobre R va a ser n. Así que la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R3 es 3, la dimensión de R4 es 4, y así sucesivamente. Por ejemplo, la de los complejos se hace la diferencia si depende si yo estoy con cuerpos complejos o cuerpos reales. ¿Ya? Se duplica si estoy en los reales. Si no, se mantiene de la misma idea que si fueran los reales. Y entonces tenemos un teorema que dice, sea B un K espacio vectorial tal que la dimensión es igual a n. Y alfa es igual a un subconjunto de B. Entonces, alfa es linealmente independiente
Sí, solamente si alfa es un sistema generador. Fíjense de que para que alfa sea base, dijimos que tenía que tener dos condiciones. Que sea un sistema generador y que sea linealmente independiente. Y en un principio, ¿cierto? Hasta ahora, hasta antes del teorema 6.4, eran dos propiedades necesarias y en realidad como que diferentes entre sí. ¿Ya? Diferentes entre sí. Podemos tener un sistema generador que no sea linealmente independiente, por ejemplo. O podemos tener un conjunto linealmente independiente que no sea un sistema generador. Son en realidad propiedades separadas, diferentes entre sí. Pero ahora, si le agregamos de que la cantidad de elementos de alfa es igual a la dimensión del espacio vectorial, entonces decir que es linealmente independiente es equivalente a decir que es un sistema generador. O sea, esta hipótesis con la dimensión, estas dos hipótesis hacen que estas dos propiedades sean equivalentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les decía que antes de este teorema 6.4, esto no quiere decir que sean equivalentes y en realidad no siempre lo son. Por ejemplo, un sistema generador puede ser un sistema generador y eso no implica que sea linealmente independiente. Y aquí, por ejemplo, uno bien simple. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? A ver, participamos. Un conjunto alfa que sea un sistema generador y no sea linealmente independiente. ¿Cómo, profe? No la escuché bien. Nosotros decimos que alfa es base, ¿cierto? Alfa es base, siempre y cuando cumple estas dos condiciones. Y vimos de que ser un sistema generador no implica ser base, porque necesito otra propiedad que era que sea linealmente independiente. Ya entonces, antes del teorema 6.4, o antes de ver base, ¿cierto? Sistema generador y linealmente independiente son dos propiedades distintas entre sí. Entonces, quiero saber un ejemplo, obviamente no va a ser base, porque cumple de que sea un sistema generador, pero no es linealmente independiente. Que sea un sistema generador. Estaba pensando al revés, pero no importa, vamos a hacer el revés también. Si alfa es un sistema generador, y eso no implica que alfa sea linealmente independiente. Entonces, la idea es encontrar un ejemplo alfa sistema generador y alfa LD. Ejemplo. Por mi parte, profe, no se me ocurre ninguno. Ninguno. ¿Y a alguien se le ocurre algo? No estoy pidiendo ejemplo extraño, así que pueden pensar en R2, por ejemplo, o en R3. Pongámoslo en R2. Un sistema generador en R2 puede ser, claro, puede ser el 1, 0, 1, 0, el 1, 1 y el 0, menos 1. Yo afirmo, bueno, lo vamos a demostrar, de que esto es un sistema generador. Vamos a poner afirmación. Es sistema generador. Para R2.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo demuestro que es un sistema generador? Bueno, la forma de demostrar que es un sistema generador es demostrando que para cualquier demostración sea D igual a X, Y, un elemento cualquiera en R2, entonces yo quiero escribir X, Y como una combinación lineal de esos elementos. A1, 1, 0, A2, 1, 1, 1, más A3, 0, menos 1. Entonces, ¿cómo yo digo de que X, Y se puede escribir como combinación lineal de estos elementos? Bueno, demostrando o encontrando en realidad los elementos A1, A2 y A3 que se pueden escribir en función de X e Y para que el resultado total me dé X, Y. Eso es lo que tengo que hacer. Es decir, tengo que resolver el siguiente sistema. Esto de aquí es igual a A1 más A2, A2 menos A3. Entonces, eso quiere decir de que X es igual a A1 más A2 e Y es igual a A2 menos A3. Entonces, del primero puedo decir de que, a ver, quiero escribir la 1, la 2 y la 3 en función de X y Y. No sé si me está dando. A ver, dejen pensar. Ay, a ver. Traten ustedes de despejar a 1, a 2 y a 3 también. Me ayudan. Miren, vamos a cambiar un poquito para hacerlo más fácil. Ahí con más. Ya, y entonces voy a borrar esto porque ya sé el resultado. Fíjense que si A1, voy a borrar esto también. Si A1 vale X, si A2 vale 0, y si A3 vale Y, me queda este valor de aquí, ¿cierto? Esto me queda X, 0, o sea, más 0, más 0, 0, 0, por ese 0, y. Entonces, la suma es eso. Ya, entonces eso quiere decir que A1 es X, A2 es 0 y A3 es Y. Entonces pude encontrar los coeficientes A1, A2, A3, tal que pude encontrar esos coeficientes, tal que puedo escribir la combinación lineal de los elementos de alfa, tal que el resultado me dé X, Y, que es lo que quiero, donde X, Y es cualquier valor en R2. Y así que me puedo encontrarlo. Entonces, linealmente es un sistema generador, perdón. Alfa es sistema generador. Pero obviamente no es linealmente independiente. Porque si ahora yo veo
que el 0, o sea, el 0,0, yo quiero escribirlo como una combinación lineal del 1, 0, del A2, 1, 1, más A3, 0, 1, ¿cierto? Entonces esto me queda A1 más A2, A2 más A3, es igual a 0,0. Entonces aquí me va a quedar que A1 más A2 es igual a 0, y que el A2 más A3 es igual a 0. Entonces me queda que A1 es igual a menos A2, que el A3 es igual a menos A2. Y entonces digo de que el A1 es igual a 3. Pero no puedo decir cuánto vale, ¿cierto? Por ejemplo, si el A2 vale 1, por ejemplo. Si el A2 vale 1, me va a quedar que el A1 es igual a menos 1 y el A3 es igual a menos 1. Así que ya son distintos. Y si el A2 es 0, entonces se cumple que el A1 es 0 y el A3 es 0. Ya tengo dos formas de escribir el 0 con estos valores, y entonces el alfa es linealmente dependiente. ¿Y qué lo hizo ser linealmente dependiente? Fíjense, tengo que este conjunto, ¿cierto?, tiene 3 elementos, pero la dimensión de R2 es 2. Así que este conjunto tiene más elementos que la dimensión del espacio vectorial. Por lo tanto, nunca va a ser base. Y entonces, la dimensión del espacio vectorial y la cantidad de elementos del conjunto es primordial para decir que sea base. Y en realidad va a tener esta consecuencia, y por lo tanto voy a considerar esta equivalencia de que alfa va a ser linealmente independiente y alfa va a ser un sistema generado. Son equivalentes estos dos siempre y cuando las dimensiones son iguales. Ya fíjense que aquí encontramos un ejemplo donde alfa es un sistema generador porque genera todo R2, pero no es linealmente independiente. ¿Y eso por qué lo pude hacer? Lo pude hacer porque encontré un conjunto donde puedo generar todos los elementos, pero la cantidad de elementos es mayor a la dimensión del espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí para que sea linealmente independiente y que sea equivalente a todo? Bueno, lo que yo puedo hacer, porque fíjense que este elemento en realidad no aporta nada, porque para cualquier elemento de aquí, ¿cierto?, se puede escribir como esta combinación y aquí le coloco el 0. Así que puedo eliminar este elemento de aquí. Si elimino este elemento de aquí, igual va a generar todo el espacio vectorial, y seguramente lo más probable es que fíjense que el lado el que está molestando, si el lado no existe, entonces el conjunto va a ser linealmente independiente. Entonces el teorema dice de que si la dimensión del espacio vectorial es igual a la cantidad de elementos del conjunto, basta demostrar una de las dos, que sea linealmente independiente o sea un sistema generador, para decir que alfa en realidad no es un subconjunto, sino que es una base. Y eso es lo que dice el teorema. Bueno, y aquí está la demostración, que yo creo que no vamos a alcanzar a verla. Pero ahí está. Espérenme, quiero ver. Ya. Entonces no vamos a ver la demostración, pero vamos a ver el último teorema para terminar bases y terminar este capítulo. Otra cosa también es que si alfa es un subconjunto de Rn o Kn, tal que los U sub i, que son A sub i 1 hasta sub i 2 hasta sub n, son los elementos de una cierta matriz. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo acá? Tengo alfa elementos de Kn o de Rn. Entonces cada uno de estos es un vector.
con n elementos. A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, así hasta A1n. Esos son los elementos del vector. Lo escribí para abajo porque tenía menos espacio, pero creo que se entiende menos. A ver, vamos a escribirlo acá mejor. Aquí. Este es un elemento. Este es U1. Eso es lo que dice ahí. Este de aquí es U2. Ya, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es UN. Entonces, estos elementos de acá son elementos de un conjunto alfa que está en Rn. Fíjense que estos son vectores en Rn, donde los puedo escribir en una matriz. Ya, por el momento nada del otro mundo. Tomo elementos de Rn y los coloco ordenaditamente en una matriz. Entonces el teorema me dice que puedo demostrar que los elementos de alfa, o sea, estos son linealmente independientes. Acuérdense que antes decíamos que eran linealmente independientes y la combinación lineal del cero se puede escribir de una única forma, es decir, los coeficientes son cero. Aquí me dicen que no es necesario mostrar eso, sino que puedo colocar los elementos de los vectores en una matriz, calcular sus determinantes y si me da distinto de cero, entonces los elementos del conjunto es linealmente independiente. Así que aquí tengo una propiedad adicional, ¿cierto? Para demostrar la independencia de los vectores, la linealmente independiente, ¿cierto? Usando matrices. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer alfa igual a 1,1 y, sí, y 0, menos 1. Ya, voy a ver si esto es si son linealmente independientes. Entonces, para ello, voy a colocarlos aquí en mi matriz y voy a calcular el determinante. El determinante es 1 por menos 1, es menos 1, menos 0, me da menos 1, es distinto de 0. Entonces mostramos que alfa es linealmente independiente. Ya, fíjense que pareciera que es más rápido, ¿cierto? Por lo menos si R es, el espacio vectorial tiene dimensión pequeña, podemos calcular el determinante rápidamente. Ya, así que, bueno, aquí es todo lo de base. Así que por fin terminamos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Listo? Alguien entró. Voy a dejarlo entrar. Ya no voy a decir que nos vamos. Listo, entonces, esto es, hasta aquí es lo de hoy. Nos vemos después del receso. Que estén bien. Chau. Chao, profe, que le vaya excelente. Gracias, Chao, igual. profe, que esté bien. Chao, profe. Chau. Chau.